Y quiero que vayamos allí. Bueno, sabemos que fíjese qué importante es esto. Ya una vez que comieron y que desobedecieron al mandamiento, entonces Dios se paseaba en el huerto. Y cuando ellos vieron que ahí venía, corrieron a esconderse. Y cuando Dios se da cuenta que corren a esconderse, pues le preguntó que dónde estaban. Y Adán le contesta: Señor, es que oí tu voz y tuve miedo. Primer emoción incorrecta cuando nosotros dependemos del Señor. Cuando tú y yo no teníamos al Señor, pues sentíamos miedo ante todas las cosas. Pero Adán y Eva tenían una comunión con Dios de tal manera que el miedo no lo conocían. No era un sentimiento, una emoción que ellos habían experimentado. Cuando vieron venir a Dios y corrieron a esconderse y Dios les habló, les dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Sí? En eso Dios pudo darse cuenta en su contestación de Adán. Tuvimos miedo y corrimos a escondernos, ¿verdad? Dice allí en el versículo 7. Y dice una palabra importante aquí. Dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz del Señor y que se paseaba en el huerto al aire del día. El hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Mas el Señor lo llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Cuando alguien hace algo incorrecto, ¿verdad? ¿Qué hace? Se esconde, ¿sí? Se esconde para tapar lo que estaba haciendo. Bueno, en el caso de Adán, pues ya se habían dado cuenta. Conocieron es darse cuenta. Ya sus ojos estaban abiertos. Ya podían ver que lo que Dios había hecho en un principio, su desnudez, no era delante de Dios mala, ni ante su esposa Eva, ¿verdad? Pero ellos al desobedecer el mandamiento, pues sus ojos realmente fueron abiertos para lo malo. Porque el que ellos anduvieran desnudos ante la presencia de Dios no era incorrecta, porque Dios no los miraba con esos ojos con los que ellos se dieron cuenta que estaban desnudos. Más adelante dice, en el 11, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Has comido del árbol del huerto que yo te mandé que no comieses. Porque empezaron a conocer lo bueno de lo malo, porque acuérdese que el árbol era del bien y del mal, ¿verdad? Entonces, sabían lo bueno, ya ellos tenían una naturaleza buena, pero al desobedecer, sus ojos fueron abiertos al mal. Y nosotros aquí podemos ver que Adán en el 12, es un versículo que hasta bromeamos, ¿verdad? Decimos, bueno, le echó la culpa a su mujer. Adán dijo, cuando el Señor le preguntó: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. O sea, bien obediente, ¿verdad? De él. La mujer que me diste. Se quejó Adán de su mujer. Sí, en lugar de responder, ¿cómo quisiéramos las mujeres, verdad? Que Adán hubiera dicho: ay, pues yo no cuidé a mi esposa y pues ella agarró del fruto y comimos juntos, ¿verdad? Es muy diferente de decir: la mujer que me diste, Señor, es tu culpa, ¿verdad? Tú me diste a esa mujer y esa mujer me dio de comer. Y bueno, allí empezó un problemón que hasta el día de hoy nos alcanza, ¿verdad? Ahí estamos, la mujer que me diste. Y nosotras, aunque nos querramos defender, no podemos. ¿Sí? Lo hacemos y no podemos. Y pues no nos toca a nosotras defendernos. Dios es el que nos defiende. Y bueno, vamos aquí adelante. Bueno, se hacen muchas bromas de esto. Yo la verdad cuando leo esta parte de la Biblia, yo digo: ay, Señor, pero mira este Adancito, ¿verdad? Cuando mi esposo así como que le digo algo y luego se defiende, le digo: sí, Raúl Adán.
Sí, ¿verdad? Me encanta, porque ya sabe que me gusta bromear, ¿verdad? Dice en el 13, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó. Fíjese qué diferencia su respuesta a la de Adán, ¿verdad? Ella fue corta, así. Yo le digo a mi esposo, me identifico con Eva, de que ella es directa y así claridosa, ¿no? La serpiente me engañó, ¿verdad? Satanás me engañó. Y ella no dio mucha respuesta, ella nada más dijo lo que realmente le ocurrió, ¿verdad? Fíjese que en esta respuesta de Eva podemos ver que ella misma reconoce que fue engañada, ¿sí? Su marido sí le dijo, no comas de ese árbol, ni lo toques, ¿verdad? Pero ella dijo, bueno, la serpiente me engañó. ¿Con qué la engañó? Con sus palabras, con la misma palabra de Dios, ¿sí? Nada más que se la torció y la convenció. El simple hecho de tener una plática con Satanás, hubo ahí una seducción de convencimiento, ¿sí? Por eso nosotros siempre tenemos esa lucha, tenemos que aprender a discernir, ¿viene de Dios o viene del diablo? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el enemigo, así como a Eva engañó, ¿tú crees que no nos puede engañar a nosotras? Porque Satanás se puso a platicar con ella, pero emocionalmente la mujer a veces somos más dadas a las emociones, a la tarea de convencerte. Bueno, ¿cómo nos enamoraron? ¿Verdad? Nos convencieron con sus palabras, es que estás hermosa y uno ya, mi príncipe, morado, pero ahí está, príncipe. Y esto ocurrió con Eva, con Satanás, la convenció, usó la palabra, le hizo ver otras cosas y ella lo hizo, ¿verdad? Comió del árbol, le dio a su esposo. Y luego dice aquí en el versículo 14, y el Señor Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Esta porción de la palabra me da a entender que la serpiente no andaba como ahorita, ¿verdad? Que en el camino. Y yo algo que he observado en la serpiente es que posiblemente en aquel tiempo la serpiente caminaba, ¿verdad? Parada. Y yo creo que queda parte de eso porque yo le platico que un día me encontré una serpiente en el camino hace muchísimos años y la serpiente se paró, ¿verdad? Se paró y casi que se puso así a mi altura. Y yo, ay, mamacita, Señor, ayúdame, ¿verdad? Y así quiero imaginarme este versículo donde Dios declaró maldición sobre la serpiente, que nosotros sabemos que está representada por Satanás. En Apocalipsis, si no mal recuerdo, capítulo 20, viene que la serpiente antigua, ¿verdad?, es Satanás, ¿sí? Entonces, el enemigo tomó esta serpiente para engañar a Eva y dice aquí que, pues dice, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Satanás está condenado, está en maldición por cuanto su espíritu es un espíritu de maldad, por eso es maldito, ¿sí? En él opera un espíritu demasiado malo, o sea, él nunca va a buscar engañarnos así porque sí, nos va a tratar de engañar porque lo que él recibió maldición, él va a querer maldecir nuestra vida. Y que lo que quiere es nuestra alma, quiere pelear por nosotros. Él cree que somos de él.
Y lo que él buscó en este tiempo es la caída. Y quiero leer versículo 15, dice, y pondré enemistad entre ti es Satanás y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, entre la simiente. Ahorita vamos a ver estos detalles. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, ¿sí? Vemos aquí que Dios, aquí en el versículo 15, Dios dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, ¿sí? En el momento en que Satanás convenció a Eva, Dios ya tenía un plan. Les dio un mandamiento, lo desobedecieron, hubo la caída, pecaron. Entonces, una de las cosas es que comenzó la caída y a raíz de eso, el pecado en toda la raza humana, porque recordemos que fue el primer hombre y la primera mujer. Adán le puso por nombre a Eva. Eva es su significado, madre de todo ser viviente. Entonces todos somos seres vivientes. Ella viene siendo la mamá de todos pues todas las generaciones que hay, ¿verdad? Que existimos. Entonces fíjese qué importante es que Dios pone enemistad entre la simiente y la mujer. ¿Y qué significa simiente? Simiente es semilla, ¿sí? Semilla, la semilla. Y la semilla habla de descendencia. La enemistad que Dios puso entre Satanás y Eva, la mujer engañada, Dios ya tenía un plan para que ella no quedara sometida a la serpiente, o sea, a Satanás. Porque Satanás le puso una trampa para atraparla a ella y a sus generaciones, ¿sí? Y pues esto vino a afectar a toda la humanidad hasta el día de hoy. Entonces es importante entender esto, porque lo que Satanás quiso hacer en Eva es ponerla a ella en contra de Dios, ¿sí? Y ¿cuántos saben que es tan importante que nosotros nos sometamos a Dios? Porque tenemos una familia y fíjese, cuando yo busco en la Biblia, la palabra simiente la voy a encontrar en unos cuantos versículos, pero también está, y yo quiero que usted escriba esto porque es importante, cuando la Biblia se refiere a simiente, habla de una casa, de una descendencia, de una familia, de un hijo, de un linaje, de una semilla. Le repito, nuestra casa, nuestra descendencia, ¿sí? Nuestra familia, nuestros hijos, linaje, semilla, ¿sí? Así lo vamos a encontrar en la Biblia, y hay muchas porciones de la Biblia donde Dios quiere bendecir esta semilla, ¿sí? Una familia no se da así nada más, ¿verdad? Como le pasó a María, que vino sobre ella el Espíritu Santo y tuvo un hijo. Nosotros nos casamos, tuvimos un esposo y tuvimos intimidad con él, y hubo una semilla que dio a luz un hijo, ¿verdad? Y tenemos varios hijos, entonces tenemos varias semillitas, ¿verdad? ¿Por qué le digo esto? Porque cuando se refiere Dios a una casa, Dios quiere bendecir nuestra casa, ¿sí? Y no se refiere a este lugar físico, sino que se refiere a esa familia que vive en esa casa, ¿sí? ¿Cuántas veces a través de una casa el enemigo ataca, ¿verdad? Ataca en que no podamos tener una casa, un lugar donde vivir, un lugar donde habitar. Y Dios quiere bendecir esa casa y habitar en esa casa y estar en esa casa. Nuestra descendencia, pues sabemos, nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, y nuestra familia, pues la familia que somos, nuestros hijos, cada uno, ¿verdad? Y el linaje, pues Dios nos ha escogido como real sacerdocio, santo, pueblo adquirido por Dios, linaje escogido. ¿Sí? Nosotros somos de su linaje. Y aquí lo vemos cómo es que Dios
desde un principio puso a Adán y a Eva en el huerto del Edén, donde lo mantuvo, donde quería él tener comunión con él de una manera natural, hermosa, sin maldad, sin violencia, sin daño alguno. ¿Sí? Entonces, cuando ellos pecaron y cayeron en su desobediencia, en el pecado, desobedecieron y pecaron, entonces Dios los tuvo que sacar del huerto y ya váyanse, ¿verdad? Y ya no los mantuvo, ya les dio mandamiento que con el sudor, Adán le dijo, con el sudor de tu frente vas a trabajar y te va a costar, ¿verdad? A la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces con dolor y darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti, ¿verdad? Él es nuestro marido, se va a enseñorear de nosotros. Y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Verdad? Entonces, si usted se fija, al hombre le dio un peso así bien tremendo, ¿verdad? Él es el obligado a ser responsable de llevar el sustento a la casa. Si nosotros no vivimos bajo esos principios, nuestra familia no puede funcionar, ¿sí? Si nosotras queremos agarrar el papel de Adán y yo mando y yo soy aquí la que trabaja y ¿verdad? Pues estamos tomando la responsabilidad que Dios le dio al hombre. Entonces no va a funcionar. Muchas familias quieren, por la necesidad posiblemente de trabajar, pues hay problemas, surgen problemas, ¿sí? Entonces lo que Dios quiere aquí, volviendo a este punto, porque ya me fui por otro, ya como que me fui más allá, quiero que sepas que cuando Dios habló de la simiente, en un principio, cuando puso y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya, quiero decirle que cuando hablaba de la simiente se refería en ese momento y toda la Biblia a la semilla de Cristo en nuestra vida, ¿sí? Simiente viene de la palabra sem, que es semilla, ¿sí? Y dice, semilla de Cristo como parte de la descendencia de la mujer que había de destruir el poder de la serpiente, ¿sí? Y con esto yo quiero decirte, mujer hermosa, preciosa, hija de Dios, que Dios nos ha dado una autoridad como mujeres, como esposas, como madres, para quitarle a Satanás el poder sobre nuestra casa, sobre, ¿qué dijimos? Nuestra familia, descendencia, sobre nuestros hijos y el linaje que nos ha dado para gobernar nuestra casa, nuestro hogar, nuestra vida. ¿Sí? Cuando Dios habló de que puso en contra a la mujer con Satanás, es porque ¿a quién engañó Satanás? A la mujer. ¿Por qué no fue con Eva? Digo, con Adán, perdón. Con Adán. Escogió a Eva. ¿Sabe qué? Porque Adán es la cabeza, ¿sí? Nuestros esposos son la cabeza. En nuestro llamado, nuestra posición de mujeres es apoyar a nuestro esposo como cabeza que Dios ha puesto. Para orar, para pelear, para luchar, para quitarle a Satanás el poder que el enemigo quiere tener en contra nuestra. ¿Sí? Nos ha puesto casi, te lo puedo decir, como atalayas de nuestro hogar, ¿sí? Para ver lo que el enemigo quiere venir a hacer o lo que ya está haciendo en casa y en el nombre de Jesús orar en contra de él, ¿sí? Entonces fíjese qué importante es que tú sepas
el lugar de posición que Dios te dio. Porque cuando tú tomas el lugar de tu esposo, tú te estás poniendo como cabeza. Y como cabeza, el enemigo quiere atacarnos, ¿sí? Pero él no lo puede hacer, Satanás no lo puede hacer porque Dios es la cabeza de nuestro esposo, ¿sí? Cuando nuestro esposo conoce a Dios, busca a Dios, sus oraciones son tremendas. Pero quiero decirte algo, mujer, que Dios nos ha puesto en un lugar muy importante, porque cuando papá no está, ¿quién está en casa? Mamá, con los hijos, ¿sí? Con el esposo, ¿sí? Mi esposo sale y empiezo, Señor, cuídalo, guárdalo, protégelo, que tu ángel acampe alrededor de él, ¿verdad? A eso nos mandó el Señor, a estar intercediendo por nuestro esposo, por nuestros hijos, por nuestra descendencia, los nietos, los hijos de mis nietos y nuestras descendencias, ¿verdad? Dios quiere bendecirlo. Vamos a terminar con unas citas hermosas. Y quiero decirte que en el momento que Dios puso, porque fíjese cómo dice aquí, Dios pone, subraye ahí en el versículo 15, y pondré, ¿quién está diciendo esto? Dios mismo. Y pondré enemistad entre ti, Satanás, y la mujer, ¿sí? Y usted tiene que darse cuenta que usted no puede ser amiga del diablo. En cuanto usted vea venir algo incorrecto, usted y yo somos las primeras que tenemos que decirle, fuera Satanás. Quiera venir enfermedad, fuera Satanás, en el nombre de Jesús. Espíritu de enfermedad. Que viene crisis, en el nombre de Jesús, fuera crisis, ¿verdad? Dios nos ha puesto enemistad en contra del enemigo, no para que, ay mi amor, mira, el diablo. No, o sea, usted agarre su lugar de posición y ore, ¿verdad? Porque Dios nos ha dado un lugar importante. Si usted no toma ese lugar, pues el enemigo, ¿qué no va a hacer, verdad? Puede hacerlo, pero usted tiene toda la autoridad que Dios nos ha delegado. ¿Qué significa que ella te herirá en la cabeza y tú en el calcañar? La mujer es un símbolo de la iglesia, ¿sí? La mujer está representando a la iglesia, que herirá, aplastará, hágale así a su pie, aplastar la cabeza de la serpiente. Si usted se encuentra en una víbora y usted le pega a la punta de la cola, ¿qué va a pasar con la serpiente? Se le va a enredar o se le va a aventar y la va a picar y la va a morder. Entonces, ¿qué tiene usted que hacer? Usted y yo, ¿qué tenemos que hacer? A la cabeza, ¿verdad? Aplastar a la cabeza, agarrarla por la cabeza. Mire, yo les tengo un miedillo a las víborillas. Ya sé. Y de solo pensar de agarrar, acá, Elmer, ¿verdad? Tú ya agarraste. Valiente que eres. Y ¿sabe qué? Yo no me imagino agarrando a una serpiente por la cabeza. Pero cuando hemos estado orando por una persona que necesita, un día yo tuve una visión de agarrar una serpiente por la cabeza y dije yo, así ha de ser, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros la iglesia, cuando oramos en contra del enemigo y damos el punto así, le estamos dando a la cabeza de Satanás cuando las oraciones son tan certeras. Y bueno, dice que herirá, aplastará la cabeza de la serpiente, significa que la iglesia siempre triunfará sobre todas las embestidas del infierno. Y el calcañar, ahorita vamos a hablar del calcañar. El pisar la cabeza del diablo habla de una autoridad que Dios nos ha delegado a nosotros para aplastar a nuestro enemigo y poderlo vencer, ¿sí? Dios nos ha puesto para pelear y no permitir que nos destruya. La oración de una mujer es poderosa, ¿sí? Usted tiene que saber que sus oraciones son poderosas. Si no son poderosas es porque usted no lo cree, ¿sí? Porque cuando nosotras vemos que el enemigo está duro y duro, muele y muele y muele,
y agarramos un coraje. En el nombre de Jesús te vas, ¿verdad? A mí me ha pasado esto, y yo sé que a lo mejor algunas de ustedes, se enferma y se vuelve a enfermar, y se vuelve a enfermar, y se vuelve a enfermar, y se está tome medicamentos, ¿verdad? No sé si, pero a mí me ha pasado. Ya, me enojo y digo, en el nombre de Jesús, espíritu de enfermedad, fuera. Te vas de mi vida, suelta mi cuerpo. Y me pongo ya así, bien guerrera, ¿verdad? Y luego, órales, a lavar platos y a limpiar y a sacudir, porque la mujer no se puede enfermar. Bueno, nos podemos enfermar, pero ¿a poco no estamos a veces con calentura, con dolor de cuerpo, con dolor de cabeza, y estamos ahí haciendo, ¿verdad?, el quehacer y orando? ¿Sabe qué? Nosotros no nos podemos dejar tirar ahí en la cama y ay, qué mala me siento, ya me voy contigo, Señor, ¿verdad? Pues no, o sea, nos levantamos. ¿A cuántos de ustedes les ha dado coraje y se pone a reprender al diablo y lo echa fuera de su cuerpo ¿verdad? O apenas le quiere venir, ¿verdad? Y en el nombre de Jesús te vas. ¿Cuántas son así? Eso es todo, mucha guerrera aquí. Qué bueno, pues, porque si no lo ha hecho, lo tiene que empezar a hacer. Ay, que me quiere dar el dolor de cabeza. Te vas, dolor de cabeza, en el nombre de Jesús. ¿Sí? Espíritu de enfermedad, te vas de mí. Usted tiene que tomar autoridad. ¿Sí? ¿Cuántos saben que la enfermedad no proviene de Dios? Dios no nos dio un cuerpo imperfecto, nos dio un cuerpo tan perfecto que solito se regenera. Ahorita hablaba con mi amada Betty, que la piel se regenera rápido. Si usted duerme y come bien, usted se va a dormir y sus órganos empiezan a desinflamarse, a desintoxicarse y a regenerarse, ¿verdad? Porque es algo que Dios hizo tan perfecto, tan hermoso, funcionando bien, pero lo tenemos que cuidar también, ¿verdad? Nuestro cuerpo. Calcañar significa la parte posterior de la planta del pie, ¿sí? O sea, del talón arriba. Entonces, fíjese, le voy a leer lo que encontré. La serpiente le herirá el calcañar. ¿Y quién es el calcañar que será herido? Son exactamente las personas que en lugar de estar en lo alto, cerca de la cabeza de la iglesia, que es Cristo Señor Jesús, de alimentarse constantemente de los pensamientos de Cristo, es decir, las palabras que recibimos nos alientan, nos levantan, nos animan, porque los pensamientos de Dios son los más hermosos. ¿Sí? Él tiene pensamientos de bien y no de mal, ¿verdad? De bendición, no de maldición, ¿verdad? No de pobreza, sino de riqueza. Entonces, la Biblia habla mucho de esto. Entonces, usted viene a la iglesia, usted recibe palabra, usted en su cabeza está recibiendo esa porción de la palabra. Por eso nosotros nos interesamos mucho en que si usted está sirviendo en una, sirva en otra, reciba, ¿verdad? Porque usted tiene que ir alimentada de la palabra, con una palabra que es para todos. Y dice, por eso dice aquí, y de alimentarse constantemente de los pensamientos de Cristo. Hablando del calcañar, prefieren quedarse abajo, distantes, tan distantes como el calcañar. De hecho, es más fácil para la serpiente que vive en el piso arrastrándose alcanzar el calcañar que la cabeza. Por eso, cuidado, no le dé oídos a los que están en el piso caídos, pues los que están en esa condición serán siempre inevitablemente heridos por el diablo. Ahora le voy a decir algo. Este es un pensamiento de alguien que está explicando cuando tú estás levantada como una mujer de Dios, luchando, peleando, guerreando, tomando las promesas y recibiendo palabra y siendo instruida por Dios. Pero ¿qué con la persona que está tirada en el piso? La serpiente te va a atacar, ¿sí? Satanás va a aprovechar y se lo voy a comprobar. ¿Sí? Cuando usted está en tristeza, deprimida, enferma, desanimada, usted ya está tirada en el piso, ¿sí? ¿Y qué viene a hacer Satanás? Atacarte más, ¿verdad? Porque tú ya estás ahí en la lona, como dicen por ahí, tirada. Y para el enemigo es más fácil atacar.
Tan es así que cuando más tú enferma te sientes, el enemigo aprovecha para oprimirnos, aunque seamos hijos de Dios, ¿eh? Porque tú le das lugar a la tristeza, al desánimo. Ay, es que no voy a la iglesia porque me siento mal. Es cuando más tienes que venir. Estás en depresión triste, es cuando más tienes que venir a gozarte, a darle al Señor alabanzas. ¿Sí? Ahora, cuando tú estás triste, cuando tú estás deprimida, dice la Biblia, ahorita me estoy acordando que dice, me parece que es en Tesalonicenses 5, donde dice, ¿está alguno enfermo? Hagan oración los ancianos, ¿verdad? De la iglesia. Y luego dice otra cosa que se me fue, haga oración. Está triste, haga oración, ¿no? Enfermo, haga oración. O sea, cuando nosotros estamos muy mal es cuando más tenemos que buscar a Dios. ¿Sí? Y el Señor va a traer a nuestra vida el alivio, el descanso, nos va a dar ánimo, vamos a andar alegres, contentos y hasta se sube el sistema inmunológico, ¿verdad? Y nos sentimos bien sanotas y nos sentimos bien bonitas, ¿a poco no? Bien bonita. Yo traigo el ánimo así para arriba y me siento bonita, ¿verdad? Y luego le hago a mi esposo. Entonces, ¿qué más quiero, verdad? Entonces, es importante que nuestra conducta, nuestra condición, nosotros la cuidemos, ¿sí? ¿Qué pasaría? Yo me hago esta pregunta. ¿En qué momento Satanás se acercó a Eva? La encontraría sentada así, tristeando, chillona, para que se le acercara. La agarró desprevenida, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que estar preparándonos cada día, buscando de su presencia, la presencia de Dios. Y te voy a llevar a un ejemplo de la Biblia. Allí en Génesis, te voy a pedir que me acompañes, Génesis 22, allí adelantito. Te voy a dar 3 ejemplos de vida de 3 hombres de Dios. Y el primero es Abraham, ¿sí? Le voy a hacer un resumen, pero yo le voy a pedir a las mujeres que nunca han leído esta porción de la palabra que en su casa lo lean todo el capítulo, todo, ¿sí? Recordemos que aquí Abraham quiso Dios probar el corazón de Abraham, ¿sí? Dice en el primero, en el 1, que Dios probó el corazón de Abraham y le dijo, le habló y le dijo, heme aquí. Y en el versículo 2 le dice, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete de la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Para las que nunca han leído esta porción de la palabra, Abraham tuvo un hijo en su vejez. Un hijo solamente, y le costó, ¿verdad? Porque él deseaba tener un hijo, su descendencia, él quería ser padre. Entonces, pues tiene un hijo y Dios se lo pide, ¿verdad? Y ofrécelo en holocausto. Ustedes que son mamás, si Dios te pide tu hijito, tu favorito, porque todas a lo mejor tenemos más de 2 hijos, ¿verdad? Yo tengo 2. Pero qué tal que Dios me pide a una de mis hijas, me dice, ven, tráemelo en holocausto, ¿verdad? Lo vas a sacrificar y me lo vas a entregar. Y muchas de nosotras ni siquiera, desde el momento que, no Señor, ¿verdad? Bueno, aquí vemos que Abraham, vemos aquí todo lo que leemos. Bueno, él se levantó, preparó todo lo que se iba a llevar, se llevó unos siervos con él. Y ya que llegó al lugar donde Dios le dijo que le iba a mostrar que se lo ofreciera, el versículo 3 dice, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Y ya en el versículo 15 del versículo 22 le voy a decir que en el 8 Dios
porque en el 7 Isaac le pregunta a su padre y le dice que dónde está el cordero para el holocausto. Y Abraham en el versículo 8 le contesta que Dios va a proveer del cordero para el holocausto. Porque si usted se fija en esta porción de la palabra, Abraham, aquí vemos que enseñó a Isaac a ofrecer sacrificios a Dios, ¿sí? Entonces Isaac sabía a lo que iban, solamente que Isaac no veía el corderito, ¿verdad? ¿Y dónde está, papá? ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Entonces en el versículo 15, quiero que leamos, bueno, ya él prepara el altar, pone la leña, prende el fuego y bueno, el caso es que ya tenía el altar y amarró al niño y lo puso allí. Entonces él pues levantó el cuchillo y pues Dios lo para y le dice, para, no dañes al niño. Y bueno, ya sabemos que Dios proveyó por ahí un cordero que estaba atorado ahí cerquita y ofrecieron sacrificios. Pero lo que yo quiero que usted y yo leamos aquí es que dice, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas, ¿de quién? De sus enemigos, ¿sí? Y aprendiendo esta porción de la palabra, te puedo decir que Dios lo que quiere es que tú y yo siempre consagremos nuestra semilla, y nuestra semilla es nuestra descendencia, nuestros hijos y los hijos de sus hijos, ¿verdad? Y Dios aquí lo que dice es que su semilla está ya en nosotros por cuanto somos hijas de Dios. Por eso es importante que cada persona que no conoce a Cristo venga y reciba a Cristo, ¿sí? Ya va la semilla, va el Espíritu Santo en la persona y ese proceso de crecimiento comienza en nuestra vida. Y nosotros tenemos el deber de enseñar a nuestros hijos a que conozcan a Dios y lo amen. Tú vas a decir, es más importante que yo lo mande a la escuela, que le dé educación, que le dé vestido, que le dé alimento, que lo instruya, ¿verdad? Todo eso es importante. Pero lo más importante es que ellos conozcan a Dios y lo amen. Esa es la mejor herencia que tú y yo le podemos dar a nuestros hijos. Te pregunto a ti, a muchas que ustedes han estudiado, ¿de qué sirvieron los 10 de nuestra boleta? Son importantes porque es necesario prepararse, ¿sí? Pero a mí, mi boleta, mi título de maestra no me sirvió para tener una plaza, un trabajo. Me sirvió para trabajar una temporada como educadora, ¿verdad? Presenté mis papeles y trabajé en algunas escuelas y como profesionista me dieron trabajo en otra empresa importante de la ciudad y muy conocida. Pero para mí ha sido más importante conocer a Dios, amar a Dios, enseñar a mis hijas en su camino, instruirlas y que amen a Dios y que ellas en su vida tengan presente que Dios las ama y que ellas deben de amar a Dios. Eso me parece más importante porque sé que el día que yo me vaya, ellas van a buscar a Dios, ellas van a depender de Dios y ellas van a ser madres de niños o niñas que van a instruir a sus hijos, a sus generaciones, ¿sí? Entonces, aquí yo veo que Abraham recibió la bendición de Dios, ¿sí? La mejor bendición es la que Dios te pueda dar. Dice aquí en el versículo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Es decir, que ellos van a enfrentar a sus enemigos y ellos van a vencer por la promesa que Dios les ha dado en su vida para vencer a su enemigo. Esa es una guerra, ¿sí? Porque el enemigo en este tiempo, ¿qué está queriendo hacer? Fíjese,
destruir nuestra casa, destruir nuestra descendencia, destruir las familias, ¿sí o no? ¿Qué está pasando ahorita? El enemigo quiere destruir a la familia con ideas incorrectas, no la idea original de Dios. También quiere destruir a nuestros hijos confundiéndolos, ¿sí? Que ellos sean lo que no son, que ellos no amen a Dios. ¿Acaso no fue lo que Satanás quiso hacer desde un principio con Eva? Poner a Eva en contra de Dios, a no tener amistad con Dios, a no tener una comunión con Dios. Y obvio, nuestro linaje, ¿verdad? Nuestro linaje proviene de Dios. Somos hijas de un rey. Entonces, fíjese qué tremendo es que el enemigo lo que busca es destruir nuestra vida. En el versículo 18 dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Sí? Qué importante. La simiente de Abraham es Dios. Entonces Dios bendice a Abraham, ¿sí? Por cuanto obedeció a la voz de Dios. Si Abraham no hubiese tenido comunión con Dios, ¿dónde estaría Abraham? Le pregunto, hagámonos esa pregunta. La voy a llevar a otro ejemplo de la Biblia. Ahí adelante, Génesis 26. Adelante, Génesis 26, 2 capítulos más. Génesis 26, vamos a leer del 2 al 4. Vamos a empezar desde el 1. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Multiplicaré tu descendencia como estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas las tierras y todas las naciones de la tierra, y serán benditas. ¿En qué? En tu simiente, la semilla de Cristo en nuestras familias, ¿verdad? Porque hasta el día de hoy nos alcanza a nosotros. Entonces, fíjese qué importante es. Aquí usted puede resaltar algunas cosas y subrayarlas, como estaré contigo. ¿Cuántas de ustedes quieren que Dios esté con usted? Subráyelo. ¿Cuántas quieren bendición? Porque dice, te bendeciré. Subráyelo. Yo quiero. Dice, y te bendeciré a ti y a tu descendencia. ¿Cuántos quieren que Dios bendiga su descendencia, sus hijos, los hijos de sus hijos, y así de siguientes generaciones? Y luego dice, y te daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. ¿Sí? Qué importante es que Dios nos siga llenando de su bendición y estar con nosotros. ¿Sabe que si Dios está con nosotros, yo no tendría temor de nada? ¿Lo ha pensado? ¿Ha pensado en dejar a Dios? ¿No? Fíjese que si usted hace un ejercicio y usted se ve sin Dios, a usted le va a dar miedo. Porque yo lo he pensado. Si yo no te tuviera, Señor, yo tendría mucho miedo, ¿verdad? Fíjese, ese principio de temor lo experimentó Adán, ¿verdad? Porque venía la presencia de Dios, pero como sus ojos ya fueron abiertos, corrió a esconderse. ¿Y qué le contestó? Tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Sabe qué? El temor de Adán fue que hizo lo que Dios le dijo que no hiciera. Entonces el miedo fue porque Adán sabía que Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? La desobediencia, ¿verdad? El pecado. Al desobedecer y pecamos, pues nos va a dar miedo, porque ya Adán ya se había apartado de Dios. Ya había hecho lo que él quería. ¿Sí? Entonces, y bueno, podemos decir,
fue engañado igual que Eva, ¿verdad? Vamos a otra cita bíblica, capítulo 28 en Génesis, y vamos a leer 12 y 14. Bueno, vemos que Dios se aparece a Jacob en Betel, ¿sí? Dice 12:14, y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí que los ángeles de Dios que subían y descendían por ella, y he aquí que Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac, y la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Y será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente y al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. ¿No le parece que Dios le dio a Padre, Hijo y Nieto la misma promesa? Prometió estar con ellos, prometió bendecirlos, prometió multiplicarlos y prometió, ¿qué más? ¿Sí? Bendecir, benditas en ti toda tu simiente. O sea, bendecir a nuestras generaciones. Por eso es importante que tú y yo cuidemos la semilla. Por eso le puse al tema, cuidar mi semilla. Cuidar mi semilla. ¿Por qué? Porque mi semilla es Cristo. Simiente viene de semilla, semilla. Y tú tienes que cuidar que en tu semilla no haya espinos y cardos. Dice en el versículo, le voy a leer. Vamos a ver, por aquí lo apunté. Romanos 5:12. Romanos 5:12. Me brinqué ese versículo, no me di cuenta, pero es importante. Romanos 5:12. Vamos a leerla. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Sí? Nosotros tenemos que cuidar que así como el enemigo quiso engañar a Eva y que el pecado traspasó a todos los hombres, nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar la simiente de Dios en nuestra vida, ¿sí? La condición para que Dios bendiga a nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos y bendecirnos a nosotros y a ellos es que nosotros cuidemos el ser hijos de Dios que de verdad cuidan que no haya pecado en nuestra vida. Si tú y yo tenemos a veces el creyente cree que por la gracia de Dios, Dios me permite pecar y al cabo que me arrepiento y no pasa nada. ¿Sabes qué? Estás afectando tu semilla. Estás afectando tus generaciones. Es necesario que nos demos cuenta que lo que nosotros hacemos, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros dejamos que pase, es parte de afectar nuestra simiente, nuestra semilla, nuestra herencia. Porque tú vas a decir, bueno, yo me voy a ir y le voy a dejar a mis hijos una casa y hay que vivan y que Dios los bendiga, ¿verdad? O sea, no estamos pensando que nuestra actitud, nuestra conducta está afectando una generación. Yo creo que ya no estamos en un tiempo donde yo sé que pecar delante de Dios deliberadamente me puede perdonar. Yo no puedo burlarme de Dios. Dios no puede ser burlado. Dios lo que quiere es que tú y yo cuidemos nuestra vida para que Dios cumpla su promesa, así como lo hizo en Abraham, Isaac y Jacob. Por eso nuestra oración muchas veces, a mí me gusta, y lo he pensado cuando estamos orando, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios mío, bendice mis generaciones, bendice mis hijas, Señor.
bendice a mis nietos, aunque no los tengo, ¿verdad? Pero bendice mi descendencia, porque mi descendencia no es mía, es tuya, Señor, por cuanto yo te la he entregado. Y vamos a levantarnos de nuestro lugar y yo voy a pedirte a ti que oremos. Hay que cuidar la semilla. Cuando tú plantas ¿qué podrá ser? A ver, dígame una planta que, una mandarina, un limón, ¿verdad? Plantas una semillita, empieza el tallo. Y si tú ves que en el tallo, a ver, ayúdame, Juanita, porque tú eres muy buena para y tú ves que le cae algo blanquito, ¿verdad? ¿Cómo se llama? ¿Pulgón? Pulgón. ¿Qué haces con esa plantita? La limpias, ¿verdad? Le quitas, le pones a lo mejor algún líquido, jabón, no sé, algo, ¿verdad? Pero tú haces algo para que no te dañe la planta. Eso es lo que vamos a hacer en oración. Yo quiero que cierres tus ojos y también los que están conectados, cierren sus ojos. Y la pregunta es, cuidar mi semilla. ¿Qué cosas hay que puedan afectar de mi vida a mi siguiente generación? Sabes, es un tiempo de permitir que Dios limpie nuestra vida, limpie nuestro corazón. Que quizás el enemigo sutilmente nos ha engañado y hay una que otra cosita que tú dices, no, pues no es un pecadote y no afecta a mi vida. Y bueno, posiblemente hay algo en tu vida que el Espíritu Santo traiga a memoria y recuerde. Yo te pido, Señor, que venga tu Espíritu, Señor, y empieces a sacar de nuestra simiente, de nuestro interior, todo aquello que se ha convertido en una plaga, que se ha pegado a nuestra vida y que el enemigo nos ha engañado haciéndonos creer que no pasa nada, que no afectamos nuestras generaciones. Señor, es necesario enfrentar a nuestro adversario, el diablo, porque así como el diablo engañó a Eva, podría ser que nos esté engañando a nosotros, haciéndonos creer que lo que hacemos, que lo que decimos, que nuestra conducta, nuestra actitud no cambia, que hay cosas que a veces uno se autojustifica y no lo ve importante venir delante de ti. Pero hoy, Señor, nos acercamos ante ti. Si tú quieres pasar al altar y venir a entregar algo que tú no has podido tener el control o el despojarte de algo que haya en tu vida, yo te animo a que vengas aquí enfrente y le digas, Señor, necesito tu ayuda. Necesito que me ayudes a trabajar en mi carácter, en mi manera de hablar, en todo lo que yo he hecho, Señor. Que tu Espíritu Santo venga y limpie mi semilla, Señor. Esa semilla que tiene que caer en la tierra y reventarse para dar fruto. Señor, no podemos autojustificarnos y decir, es que somos muy lindas, muy buenas, Señor. Yo misma, Señor, delante de ti puedo decirte, Señor, que necesito tu ayuda, que necesito de tu Espíritu Santo para despojarme de todo aquello que yo haya dicho en mi contra, que haya dicho en contra de mis hijos. Si he maldecido a mis hijos, Señor, te pido perdón. Si he lanzado en medio del enojo, en medio del carácter, Señor, que tengo, he levantado palabras en contra de mis hijos, hoy, Señor, te pido perdón y le quito el efecto a esas palabras. Satanás, no tienes lugar en la vida de mi hijo. Cancelo esta palabra, esta otra palabra. Yo bendigo la vida de mi hija, la vida de mi hijo. Bendigo mi simiente, Señor. Bendigo mi generación, Padre. Perdóname porque en medio de la ira, del enojo, he declarado palabras incorrectas.
Señor, lo he corregido de manera incorrecta. He maldecido sus semillas, Señor, pero hoy yo quiero aprender con tu Espíritu Santo. Yo quiero que tú me des a mí, Señor, ese amor, esa sabiduría que viene de ti, Señor, para bendecir a mi hijo, Señor, para que a través de mi vida, Señor, también se rompan cadenas de maldición impuestas por el diablo. En el nombre de Jesús ato toda maldición y la lanzo al lago de fuego. En el nombre de Jesús, Señor, renunciamos a toda maldición que el enemigo haya querido sembrar en mi vida, en la vida de mis hijos. Señor, bendigo mi vida, Señor, para que tú sigas haciendo tu obra en mi vida, en mi mente, en mi corazón, en mi alma, Señor. Y bendigo a mis hijos, bendigo a mis nietos, bendigo mi descendencia, Señor, en el nombre de Jesús. Bendigo, Señor, que tu presencia está conmigo en mi corazón. Dile al Señor junto conmigo: Señor Jesús, gracias, porque tú eres mi semilla, la que tú me has dado para estar en mi corazón, en mi alma, en mi mente. Purifica, Señor, todo lo que soy, todo lo que digo, todo lo que hago, Señor. Me arrepiento de todo pecado, Señor, y sigue hablando, recordándome para quebrantar y romper y renunciar, Señor, a toda obra que el enemigo haya puesto en mi vida, Señor. Quiero ser una mujer sabia, con la sabiduría de tu palabra, de tu amor, que es el fruto de tu Espíritu Santo en mi vida. Señor, sazona mis palabras. Señor, que tu Espíritu Santo ponga en mis palabras, Señor, ese amor, ese tono correcto delante de ti para bendecir a mis hijos, Señor. Te doy gracias, Padre. Te bendigo con toda mi alma, con toda mi fuerza, con todo mi corazón. Sé mi Señor, sé mi Salvador hasta el último de mis días, Señor. Yo quiero servirte, yo quiero honrarte a ti, Señor, con toda mi alma, Señor, con toda mi mente y con todas mis fuerzas. Señor, hoy yo te pido que bendigas cada hogar aquí representado, Señor. Bendice, Señor, bendice sus casas. Bendice, Señor, su descendencia. Bendice sus familias, Señor. Bendice sus hijos. Bendice su linaje, Señor. Bendice, Señor, la semilla. Bendice cada familia aquí representada, Señor. Pido que tu presencia se manifieste en sus casas, en sus hogares, Señor. Padre, que ellas puedan abrazar a sus esposos y a sus hijos, Señor, y tomar el lugar de posición que tú nos has dado como mujeres que se levantan, Señor, para cuidar de la familia que nos has dado, Señor. Bendigo a cada familia que cada mujer representa en este lugar, Señor. Levántala, Señor, como una mujer que pelea la batalla, Señor. Y te doy gracias, las bendigo en tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Y te doy gracias por cada mujer que está aquí, Señor. Bendícela, Señor. Dales fuerzas nuevas. Quita el desánimo, quita el desaliento, Señor. Quita todo engaño, quita toda mentira, Señor. Y pon gozo, pon alegría, Señor. Pon el deseo de buscarte a ti, de inclinar su rostro para orar, para interceder, Señor, pero también para pelearse, Señor, a pelear esta batalla, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, y te alabamos y te bendecimos y te damos a ti toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias, Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor.